Ahí está. Ok, para el examen de hoy en 8. Para el examen de hoy en 8 tenemos conversiones numéricas como las que habíamos hecho. Por ejemplo, viene una pregunta de si tantos microamperes a cuánto equivalen miliamperes. Eso es conversiones de sistemas numéricos que ya hemos hecho recorriendo el punto decimal. Eso creo que no hay problema. Ah, Vienen la unidad de medida, vienen preguntas sobre la FEM, si recuerdan qué era eso, FEM. Preguntas sobre watts, sobre volts, meramente teóricas. De cierto modo es similar a lo que hicieron en el primer examen, entonces si en el primer examen les falló esa primera parte, por ahí cada quien le pedí que tomara foto de su examen, vuélvele a dar una checada, les va a ayudar para este segundo. Vienen algunas preguntas también de resistencias variables, pero ese tema no lo hemos visto, entonces lo podemos ver antes de clase y si les parece las incluimos o si no las dejamos meramente de lado. Y viene una sección de matemáticas aplicadas, vienen solamente 2 ejercicios que les va a pedir que ustedes calculen un dato. Por ejemplo, en uno de estos nos pide la corriente, nos dice cuál sería el resultado correcto si tengo tanto voltaje y tanto resistencia. Entonces, únicamente hay que sacar nuestro triangulito de la reina Isabel y aplicar la fórmula y con eso tienen la respuesta. Únicamente son 2 de esos. Pregunta también de los temas que vimos, que yo les mencioné en clase, ojo porque esto puede venir en el examen. Por ejemplo, dice algo así como que la ley de Ohm dice, recuerdan que a mayor voltaje, mayor corriente y a mayor resistencia, menor voltaje, etcétera, etcétera. Definiciones que vienen en las presentaciones de la ley de Ohm de circuito serie paralelo. Viene algo también sobre disipadores. Si recuerdan, cuando vimos ese tema, también al final vimos algo de los watts. Tomamos en cuenta, por ejemplo, un ejercicio de una parrilla eléctrica, si lo recuerdan, de la energía que se transformaba en calor. También les hice hincapié sobre los watts. Por ejemplo, con los foquitos, entre mayor wattaje, pues era mayor intensidad y por ende mayor consumo en nuestro recibo de la luz, ¿sí? Y viene algo también sobre unos filtros que no hemos visto. Yo creo que cierta parte del examen lo voy a tener que modificar porque de igual manera el no tener clase hoy física, pues sí nos afecta. Entonces, no puedo dar por hecho que hoy nos íbamos a conectar todos como la vez pasada, porque muchos no se pueden conectar o no sé qué pasó. Entonces, mejor yo creo que me guardo esos temas. Y entonces yo creo que nos enfocamos con la parte teórica que vienen las diapositivas de circuito serie y paralelo. Recuerden, las leyes de Ohm, las leyes de Kirchhoff, la ley de Watt, vienen las 3 ahí. Circuito serie y paralelo, las características. Recuerden, si un circuito serie, ¿qué pasa con la corriente? ¿Qué pasa con el voltaje? Recuerden que en ese caso las resistencias se suman, ¿sí? Pero en un circuito serie la suma de todas las resistencias va a ser igual a la suma total. En un circuito serie también el número de las caídas de tensión, hablando en voltaje, el número de caídas de tensión por todos los elementos va a ser igual al voltaje aplicado, o sea, es el voltaje de la fuente, eso también lo vimos. Recuerden en el circuito paralelo que es todo lo contrario, en el circuito paralelo la corriente es la que se divide y el voltaje es el mismo. En el circuito serie, el voltaje es el que cae, el que se divide, y la corriente es la misma para todos los elementos de un circuito serie. Entonces, creo que es un poquito más teórico. Déjenme ver qué más tengo aquí. Viene poquito sobre resistencias.
Ojo con esto, ¿qué significan las siglas E, R y K? Hablando de las resistencias de alambre, esas no creo que no las metimos en el examen anterior. Entonces, realmente viene solamente una pregunta de eso. Vienen definiciones del círculo de la ley de Ohm que vimos, sobre todo porque notaba que muchos se me confundían. Recuerden que el voltaje lo podemos nombrar con la letra V o con la letra E mayúscula, la corriente con la letra I de intensidad o con la A de ampere. El ohm, pues con su símbolo, ese es inconfundible, y sobre todo los watts los podemos identificar con la P mayúscula de potencia o con la W mayúscula de watts. Entonces, realmente creo que está bastante sencillo. Pregunta también algo sobre los joules, ¿sí? ¿Qué representan los joules? También vienen en esa presentación del tema. Y precisamente viene un ejercicio similar al de la página 25 que nos comenta su compañera Mayra. Es un circuito mixto y únicamente nos pide calcular 5 datos, ¿sale? Nos da un voltaje, nos da el valor de las resistencias y hay que calcular esos datos. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí al respecto? ¿Cómo nos dijo lo de la resistencia, profe? ¿Cuáles eran las siglas? Para las preguntas de las resistencias de alambre, que son las blancas, las grandes, las que parecen como si fueran terrones de azúcar alargados, hay que investigar qué significan las letras E, R y K, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, que las resistencias de SMT, dependiendo la letra, era cuántos ceros íbamos a anotar o, en su defecto, la tolerancia de la resistencia. Entonces, en las de alambre, ¿qué significan esas tres siglas? ¿Sale? Entonces, Ok. ¿alguna otra duda al respecto, muchachos, de lo que acabo de decir? ¿Les parece si vemos un ejercicio o me detengo con otra cosa? Yo creo que mejor vemos un ejercicio. Ok. Me dice que es el de la página 25, ¿verdad? Mayra. Sí. Ok. Déjenme lo paso aquí a la otra compu que tengo para poder escribir y que lo vean ustedes. Mientras tanto, denme chance de ir por mi calculadora. Vayan teniendo su calculadora a la mano también ustedes para que nos vayamos todos juntos, ¿no? Denme un segundito. Ok, ya regresé. Ya nada más paso el circuito para acá y listo. Página 25. Creo que es este. Profe, no lo veo, no sé si sea mi cámara o No, qué. no, no, soy yo. Todavía no lo pongo. Ah, ok, gracias. Deme un segundín. Que estoy acá a doble mano.
Creo que, con lo que tronó también se había fregado el cautín. ¿Con lo que qué, perdón? Como cuando tronó mi fuente se había quemado el cautín también. Es que no, Mm, pues no creo, la verdad, o sea, no le tengo relación a menos de que, pues, haya hecho un corto así, digamos, grande, como para que afectara al cautín si está conectado, pero no sería solo el cautín, sino sería parte de lo que tiene conectado ahí en su casa. porque bajó la luz, se fue la luz y palos. Pero solamente lo ha notado con el cautín, o sea, por ejemplo, su refri, su tele. No, todo eso bien, nada más el cautín, como estaba conectado en la misma línea. Mm, pues puede ser, puede ser, pero le digo, sería muy raro, al menos para mí sería muy raro que eso sucediera. Y ahorita que lo quise conectar, no prende. Dije, también se quemó, no aguanta nada. A ver, listo, ahí voy. Ahora sí deberían de verlo. No, Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Listo. Ya. no lo veo. Sí, Julia. Ok, Ya. ahí donde aparecemos, ok, listo. Les iba a comentar, donde aparecemos nosotros, por ahí hay una cuenta que dice mi nombre, viene como Daniel Hernández Gómez, y dice presentando. Si le dan clic, aparece como una tachuelita, y es para que les fije esa imagen en grande, para que cuando, por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando, no les cambie la imagen de la mía por la de la presentación. Entonces pueden darle ahí a la tachuelita para que no se mueva la imagen y así la puedan ver. Ok, me decía de ese ejercicio, el orden que debe de seguir en cuanto a las corrientes y demás. Sí, Ok, bueno, me voy a ir rápido de ese lado. Por ejemplo, voy a empezar a resolverlo. No sé si quieran que lo veamos a detalle o lo podemos hacer un poquito más rápido. Por ejemplo, aquí lo primero sería, pues, estas dos, ¿no? Estas dos que están en paralelo, las hacemos una sola, ¿cierto? sí. Ok, entonces, si me pongo a redibujar, mi circuito quedaría así. Aquí donde tenía dos resistencias, hice un paralelo, estas dos, hice un paralelo y me quedó una sola. Y las otras dos quedan intactas. ¿Sí vamos bien hasta ahí, Mayra? Sí, sí, de hecho todo Ah, ok. eso sí me sé el orden. Hasta, le digo que hasta donde Creo sacamos la que, intensidad, de ahí para adelante fue donde me empecé ajá. a perder. Ah, ok, ok, ok. Creo que más bien ocupamos la tablita aquí, ¿no? Para ir viendo cómo capturar los Ajá, resultados. Ah, ok. Denme un segundito, déjenme la traigo entonces. sí. Mm, 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 mm. Maestro, ¿está bien en el examen de casa que dijo? Digo, lo del ¿Perdón? ejercicio ese. ¿Está bien en el Viene examen? uno, sí, viene uno parecido. Ok. De todos modos, este ejercicio, si no mal recuerdo, ya está resuelto en un video. Ok, listo, ahí va.
Ok, entonces, ¿sabes qué, Mayra? Yo creo que sí vamos a resolverlo. ¿Vale? Entonces, Ok. traten de verlo y si hay alguna duda en el camino, me lo indican. Sí. Creo que ya detecté el meollo, ¿no? De que cómo ir llenando los datos, cómo es que sé que van apareciendo, ¿cierto? Ajá, eso. Ok, va. Vale, entonces voy a empezar moviendo esta cosa. Esta es la tabla que ustedes tienen y voy a borrar esto de aquí. Ok, entonces va desde ceros. Lo único que yo necesito saber, pues obviamente es mi triángulo mágico, ¿no? Igual para los que estaban pidiendo ejercicios extra, pues este lo podemos hacer de una vez aquí y si no, en una chancita les mando otro. Ok, lo primero que hay que calcular entonces va a ser la RT, porque el voltaje se los había dado, creo que les comenté que eran 20, otros lo hicieron con 15. El voltaje que ustedes hayan elegido, no hay problema. Pero para conocer precisamente nuestra intensidad total, pues hay que conocer nuestra R total, ¿no? Ese es el primer objetivo, conocer nuestra resistencia total. Y para eso es que empezamos con las resistencias. Entonces, como les comentaba, aquí tenemos un circuito mixto porque tiene tanto serie como paralelos. Entonces nos vamos a ir por partes. Como les había comentado, aquí es mejor atacar la parte más sencilla y para mí la parte más sencilla sin afectar a los demás, porque unos comentan, mira, pues aquí podemos hacer un serie y queda una sola resistencia y luego esta resistencia pues paralelo con esta, pero pues realmente estamos afectando otras dos. Entonces, por lo general, en las orillas podemos encontrar las respuestas. No hay circuito que no se pueda resolver. Entonces, únicamente hay que tratar de encontrar la herramienta adecuada para hacerlo. Entonces, dicho lo anterior, lo más sencillo para mí sería esta y esta, porque si lo notan, únicamente están entre ellas dos, a menos de que como se hace un paralelo, vuelve a quedar una sola y es como si tuviéramos nada más esta de aquí. Vamos a observar. Entonces, voy a hacer un paralelo para la resistencia más grande que tengo es esta, la 7. Entonces, voy a inventarme una resistencia 8. La resistencia 8 va a ser igual al paralelo de la resistencia 7 y la resistencia 5. ¿Sale? Para esto, la fórmula para dos resistencias es R, en este caso es 7, perdón, R7 por R5 sobre R7 más R5. Si me equivoco, corríjanme, ¿eh? Creo que vamos bien. Perdón, les voy a cambiar el color para que se vea menos feo. Entonces voy a sustituir valores. ¿Cuánto vale R7? Vale 1 kilo. De una vez lo voy a poner tal cual. Ahí son 1000 ohms. Por la R5 también vale 1 kilo. Entonces aquí serían otros 1000 ohms. Sobre R7 que son 1000 ohms. Más R5 que son 1000 ohms. Y bueno, eso lo hacemos de volada con la calculadora. Ahorita les comparto mi resultado. Igual lo van haciendo ustedes por si me equivoco. Y yo tengo como resultado 500. ¿Es correcto? Sí, está bien. Ok, Sí, vale. Entonces son 500 ohms. Este es el valor de mi R8. ¿Vale? Entonces ahora vuelvo a dibujar. Quedaría el circuito así. Esta es mi R1. No les voy a poner valores porque hasta este punto todavía no me interesan. Este sería la R2. Este sería la R3. Estos no los he movido para nada.
R4 tampoco la he tocado para nada. Y aquí ya no tenemos R5. Ya tenemos la R8. Este es mi R8. Y aquí abajo queda la R6. A estos sí les voy a colocar un valor, porque son con los que vamos a trabajar. Observemos aquí R4 es de 1 kilo. R8 que acabamos de hacer es de 500 ohms. Y la R6 es de 100 ohms, ¿va? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Vale. Sí. Sí. Entonces, fíjense que tenemos estas 4 resistencias también conectadas entre sí. Entonces, pudiera ser un circuito serie entre las 4 medio raro, o un circuito serie entre estas 3 sin tomar en cuenta esta, y al final quedaría únicamente 2 resistencias. Observen lo siguiente, ¿eh? Ahí va. Vamos a volver a dibujar. Vamos a calcular una resistencia que va a ser ahora la 9. La R9 va a ser igual al circuito serie entre la R4 más la R8 más la R6. Únicamente voy a tomar esas 3 y voy a dejar la R2 por estos 2 nodos que comparte con estas otras 2, las voy a dejar en paz. Entonces, más la R6. Y la fórmula para eso es tal cual, únicamente sumarlas. Entonces voy a sustituir valores de una vez. Y la R4 es de 1 kilo, entonces son 1000 ohms. Más la R8 es de 500. Más la R6 es de 100. ¿Sale? Entonces, si lo hacemos con una calculadora, esto nos da 1600 ohms, ¿cierto? Sí. Sí es. Bien, entonces, ok. Voy a volver a dibujar. Acá recordando, la R1 no la he tomado para nada, la R2 también la dejamos en paz, y la R3 de igual manera no la hemos utilizado. Entonces aquí tengo R1, R3 y R2. Y ahora, como yo hice la suma de estas 3, me queda una sola, y si se fijan, en paralelo con la R2. Entonces, queda así, y esta sería mi R9. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Va. Entonces, la R2 tiene un valor de 150, y la R9, aquí lo voy a poner con rojo otra vez, 150, y la R9 tiene un valor de 1600 que acabamos de calcular. Y pues como están en paralelo, únicamente 2 resistencias, pues vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿va? Ok, de la R9, pues sigue la R10, nos vamos a inventar otra resistencia. La R10 va a ser igual al paralelo entre la R2 y la R9. Si sustituyo valores con la fórmula, ya no la voy a anotar tal cual porque ya la conocemos, pero sería R2 por R9 sobre R2 más R9. Ahora sí lo metemos a la calculadora así de bolón, y va a ser igual a, ¿cuánto valía R2? 150 por 1600 sobre 150 más 1600, y yo tengo el valor de 137.1428. ¿Es correcto? Sí es. 142. Cierto. Lo voy a dejar hasta el 8, que es el más grande. ¿Vale? Y seguimos hablando de ohms. Ahí está. Entonces, por lo cual ya me generó una sola resistencia, que es la R10. Y por último, voy a redibujar lo siguiente. Observen. Tengo la R1 que no la he tocado para nada.
tengo la aquí, esta y estas son las que utilizamos. Entonces aquí iría mi R10 que acabo de inventar y la R3 que tampoco le he usado para nada. Así queda R3, R10 y R1. ¿Se fijan cómo nos vamos haciendo un circuito más pequeño cada vez? Entonces, si lo notan, ya nada más queda un circuito serie entre estas tres. Así de manera sencilla. Queda solamente una conexión, un solo camino entre estas tres resistencias. Entonces, para la R total, o la R11, si la quieren llamar así, yo le voy a llamar total de una vez, nos vamos a ir más rápido. Únicamente, pues es la suma de todas, entonces la R1 va a valer 470 ohms, más la R10 que acabamos de calcular, que serían 137.1428, más la R3 que serían 220. Y eso nos daría un total de, ahorita les digo, son 470 más 1037.1428 más 220. Yo tengo 827.1428. ¿Es correcto? Cierto. Sí. Ok. Es lo mismo que me salió mi profe. 827.1428 ohms. Ahí está. Entonces ya tengo mi resistencia total. Y esa pues va aquí, ¿no? 827.1428 ohms. Mayra, ¿hasta aquí vamos bien entonces? Sí. Va. Ahora, creo que de aquí es donde sale tu duda, Mayra, de cómo ir llenando los datos del cuadro. Ajá. Ya que tenemos los valores hasta este punto, observa qué es lo que sucede. Aquí nos pide incluso el voltaje y la intensidad de la R1. ¿Sí se ve mi mouse? Sí. El voltaje y la intensidad de la R1, luego de la 2, de la 3, de la 4, básicamente de todas, ¿cierto? Entonces aquí lo único que queda es analizar todo lo que hicimos. ¿Dónde se encuentra nuestra resistencia 1? Aquí. ¿Dónde se encuentra nuestra resistencia 3? Aquí. Si se llaman igual, quiere decir que hasta ese punto no las hemos tocado, por lo cual podemos trabajar con ellas. Por ejemplo, si lo notan aquí, en las que marqué ahorita con amarillo, no tenemos la 2, la 4, la 5, la 6, la 7, porque las fuimos resumiendo en lo que llamamos al final resistencia 10. Entonces, vamos a trabajar ahora para atrás. Pero la resistencia 1 y la 3 la tenemos prácticamente intacta. ¿Estás de acuerdo conmigo, Mayra? Sí. Ok, entonces me pide el voltaje y la corriente. Perdón, me pide la corriente total también del circuito. Entonces, como yo ya tengo el voltaje total, antes de llegar a ese punto, que yo aquí puse 20, como ya tengo el voltaje total y tengo la resistencia total, pues puedo calcular lo demás. No raya, espérenme. Ahí está. Listo. Entonces, para calcular el voltaje total, sería una multiplicación. Sería R total por I total. Y esto ya lo conocemos. Entonces, la Maestro, pero resistencia total, dígame. ¿el voltaje total no es el que ya nos había dado? Sí. ¿El de 20? Sí, 20. Ajá. Entonces ahorita estamos buscando la intensidad, ¿no? Tienes razón. Me equivoqué aquí en la fórmula, disculpa. Ok. Gracias por avisar. Yo estoy calculando otra vez el voltaje. Cierto, tienes razón. Entonces, sería así, ¿verdad? Para conocer la intensidad total, que es este dato. Entonces, elimino de mi fórmula la I y me queda V sobre R. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Así, ¿verdad? Entonces sería voltaje total sobre resistencia total, ¿va? Así sí. Entonces, voltaje total, como les había comentado, yo usé 20 volts y la resistencia total, pues es la que calculamos, que serían 800, 827.1428 ohms. Y eso nada más lo pongo en la calculadora. .1428 y me da 0.024179. Lo voy a dejar hasta el 9. A ver, déjenme lo anoto para que ustedes me den la razón. ¿Por qué raya tan bajito? Ah, 0.24179. Estos serían amperes. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Sí, Sí, Ok, va. Entonces, ahora sí nos vamos directo al circuito. Voy a subir un poquito para que se alcance a ver. Aquí estamos. Entonces, tenemos el voltaje de la resistencia 1, el voltaje de la resistencia 3, que son los que tenemos aquí en amarillo, ¿no? Son los que prácticamente no tocamos para nada. Y son precisamente con los que podemos trabajar, estos dos. Porque al ser parte de un circuito serie, recuerden que nosotros calculamos ya la resistencia total. Entonces, con la resistencia total y el voltaje total, yo ya sé cuál es la corriente que va a circular por aquí. Y precisamente, pues es esta que estamos viendo acá. ¿Sale? Entonces, aquí este dato lo podemos meter directamente en la tabla. Oh, raya, 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 raya. Así. ¿Sí? ¿Vamos bien? sí, Y de igual manera, tendríamos el de la 3, porque la corriente, al ser un circuito serie, pues es la misma, ¿no? 24,17,9 amperes. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? sí, Ok, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Por si quedó alguna duda, esta corriente que yo calculé, la calculé sobre la resistencia total, que es esta. Y esa resistencia total, que es esta de aquí, ¿de dónde salió? Pues de la suma de estas tres. Y precisamente son las tres resistencias con las que estoy trabajando ahorita. Esta y esta. La R10 no la puedo anotar todavía porque no viene aquí en ningún lado. Pero la 3 y la 1 sí, por eso es que ya estoy anotando su corriente. Ahora, me pregunta también el voltaje. Y ahí sí nos debemos de ir específicamente directo con cada una de ellas porque las dos resistencias tienen un valor distinto. Entonces, si yo quiero conocer el voltaje que viene con la letra E, si yo quiero conocer el voltaje de la resistencia 1, ¿cómo sería? Si yo quiero conocer el voltaje, pues entonces sería R por I, ¿cierto? sí, Entonces sería el valor de la resistencia, de esa resistencia, por la corriente que acabamos de calcular, la corriente que ya tiene. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia 1? 470. Aquí está. Entonces serían 470 ohms por la I, que sería su corriente, sería esta que acabamos de calcular, por 0.024179 amperes. Si metemos eso a la calculadora rápido, yo tengo 11.3641.
lo voy a dejar hasta el 4. Y como estamos calculando voltaje, pues serían volts. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ok. Continúo y hago exactamente lo mismo para la otra, que sería la 3. Entonces, si yo quiero conocer ahora este de aquí, perdón, no lo anoté. Serían 11.364. Hasta ahí lo voy a dejar, 64 volts. Entonces, ahora voy a hacer lo mismo con la 3. La 3 tiene un valor de 220. Entonces, si yo quiero conocer el voltaje de la resistencia 3, va a ser igual a 220 ohms por la misma corriente. ¿Sí? Recordemos, esa corriente es porque las 3 formaban parte del mismo circuito en serie, entonces la corriente es la misma. Por eso es importante que conozcamos nosotros las reglas entre circuito serie y paralelo. Entonces, 0.2 24179 amperes. Y eso me va a dar igual a, déjenme modifico aquí, 5.319. Ese es el valor que yo tengo. Y estamos hablando de volts. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. ¿Podemos continuar entonces? Mayra, ¿cómo vas? Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí. ¿O ya, hasta o aquí ya te estoy salió viendo. la duda que tenías? Ok. Ok, No, ahí viene entonces, lo bueno. ahí viene lo bueno. Va. Ok, sí, yo creo que aquí puede caer la confusión. Observemos lo siguiente. Ya tenemos la 1 y la 3. ¿Sí? Estas ya están contestadas. Las voy a poner aquí con amarillo también. Estas ya están contestadas. Pero también esta última y esta. Déjenme la anoto de una vez, que serían 24. Raya. 179 amperes. Ok, y hay que observar qué es lo que nos pide. Nos pide la 2, la 4, la 5, la 6 y la 7. Entonces, aquí es donde nosotros, de estar trabajando con este circuito, nos vamos a regresar. Si lo notan, me pide aquí qué rollo con la 2, ¿no? Entonces, yo necesito ir a buscar qué pasó con la 2, de dónde salió, dónde se convirtió por última vez, qué fue lo que pasó. Entonces, la única con la que no trabajamos aquí precisamente fue la resistencia 10, esta de aquí. Y si lo notamos, en la 10 se formó la resistencia número 10, se formó entre la 9 y la 2. La 2, entonces esa es la que necesito, ¿vale? Ahora, ¿qué necesitamos hacer aquí? Hacer exactamente lo mismo que hicimos con esta y con esta. ¿Por qué? Porque necesito yo desentrañar la resistencia 10 para ver qué es lo que tiene dentro de ella. Entonces, para eso necesito saber su voltaje, porque su corriente ya la conozco. La corriente es la misma para las tres. Y su valor resistivo también. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para conocer el voltaje de la resistencia 10, eso va a ser igual a la resistencia 10 por la intensidad de la resistencia 10. ¿Cuánto valía la R10? La R10 tiene un valor de... ¿Dónde lo dejé? Aquí está. 37.14. Gracias. $137.1428 ohms.
por la corriente que ya sabemos que es la misma, 0.024 4179. Ah, perdón, 74.1, ¿verdad? 0.24.1, este 4 no va. 1.79 amperes. ¿Vale? Entonces, metemos eso a la calculadora. Y me da 3.3159. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Lo voy a dejar hasta el 9. Y estamos hablando de voltaje. ¿Sí? ¿Vamos bien? Maestro, ya me perdí. ¿Dónde se perdió? A ver, ¿por qué es la misma intensidad si la intensidad no nada más era de los que eran en serie, de Sí, R1 y R3? sí, sí, Y pero entonces, ¿por qué R10? porque la 10 aquí son parte del mismo circuito. ¿Ya lo notas? Ok, sí. Por eso usamos la misma. Ok. Entonces, si yo quiero conocer qué tiene dentro esa R10, la tengo que juzgar igual que a Ujú. las demás porque es parte del mismo circuito serie. Ok. ¿Sale? Sí, hasta ahí voy bien. Gracias. Ah, perfecto. No, ¿de qué? Entonces, si continuamos, observen, ya tenemos la solución de la resistencia 10. Ya conozco su valor resistivo, conozco la corriente que la atraviesa y conozco cuánto es el voltaje que tiene allí. De hecho, déjenme hacer un cálculo rápido. Si sumamos estas tres, chicos, hasta este momento, si sumamos el voltaje de la R10, el voltaje de la R3 y el voltaje de la R1, háganlo por favor y se van a dar cuenta que es un valor muy cercano a los 20 volts que le estamos aplicando. Es un valor muy cercano a este, lo cual nos indica que vamos bien. ¿Sí lo hicieron? ¿Lo están haciendo? Sí, profe. Ok. A mí me dieron 19.9. Sí, igual. Más o menos, recuerden que no usé todos los decimales. Ok. ¿Vamos bien? Hacemos una pausa. ¿Le seguimos? ¿Qué onda? Aquí, a partir de aquí es de donde yo me empiezo como a perder un poquito. Ok. Entonces, ¿hasta este punto vamos bien? Sí, ¿Continuamos? Sí. Ojo, pues, sí. me gustaría que pongan atención. Si es que lo van haciendo también ustedes allá en casita, dejen de escribir, que al cabo se está grabando y lo voy a escribir yo. Entonces, más bien acompáñenme con su calculadora y con la lógica de cómo resolverlo. Esto es lo importante. Precisamente aquí es donde deben de poner atención. ¿Va? Como les comentaba, aquí nos está pidiendo el voltaje y la corriente de la R2, si lo notan. Ese valor no lo hemos resuelto todavía, al igual que estas otras de acá. Pero, ¿de dónde sale la R2? Esa es la incógnita. La R2, aquí la tenemos. Ay, perdón. La R2, ya raya, no. Perdón, es que medio se cuatraplea a veces mi pluma y hace lo que quiere. Aquí está la R2. La R2 se hizo junto con la R9 para crear la R10. Entonces, ¿qué necesito saber yo de la R2? El voltaje
y la corriente. Y la R2 forma parte de la R10. Ahora, ¿qué datos tenemos de la R10, muchachos? El voltaje Ajá. y la intensidad. Y su valor resistivo, ¿no? Entonces, realmente conocemos todo de la R10, ¿cierto? Sí. Ahora, entre la R2, perdón Luis, ¿puedes apagar tu micro, por favor? Gracias. Entre la R2, pluma. Entre la R2 y la R9, ¿qué clase de circuito es? Paralelo. ¿Y qué característica tiene un paralelo? ¿Tienen el mismo voltaje? Exacto. Entonces, ¿cuál es el voltaje de la R2? 3.3159. Listo. ¿Sí no notaron de dónde salió? Sí. Entonces, tanto la R2 como la R9 tienen el mismo voltaje. Y eso no ocupé calcularlo, únicamente lo deduzco porque es un circuito paralelo. Ahora, tienen el mismo voltaje, pero no la misma corriente, ¿están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Si hay dudas de una vez, ¿eh? Yes. Creo que este punto es importante. Entonces, va de nuevo. Al ser un circuito paralelo, R2 y R9, estas dos que estoy rayando ahorita, comparten el mismo voltaje. Entonces, por lo cual, ¿el voltaje cuál es? Pues este que acabamos de calcular aquí de la R10. Si yo digo que la R10 tiene este voltaje, pues perfecto, la R10 está hecha de estas dos. Por lo cual, el voltaje de la R10, de la R2, perdón, ya me lo dio. 3.3159. Pero ojo, tengo el voltaje. También me pide que calcule la corriente. La corriente en un circuito paralelo, ahí sí no es la misma. Pero al tener yo el voltaje y el valor de la resistencia, puedo calcular su corriente. ¿Vamos bien? Sí. Ok. ¿Qué me queda por hacer aquí? La corriente. Entonces, si yo quiero calcular la corriente de la resistencia 2, va a ser igual a el voltaje de la resistencia 2 sobre la resistencia 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ok. Entonces, voltaje de la resistencia 2 dijimos que era 3.3159 volts. ¿Sobre cuánto vale la R2? La R2 aquí lo anoté, vale 150 ohms. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí me siguen? Aquí está. R2, 150 ohms. Entonces, si lo meto a la calculadora, esto daría un total de 0.022. Lo voy a dejar hasta ahí. Amperes. A ver, hago una pausa porque los noté ya muy callados. Si hay dudas, de una vez. Los escucho. Profe, yo tengo una duda. Ajá. El voltaje tiene que ser igual o menor de 20, ¿verdad? Así 20 es. volts. A mí la suma me da más de 20. 20.0039. Sumando estas tres, estas. Y las tres naranjas. Bueno, yo agarré nada más los decimales del primero, o sea, 3.3 más 5.3 más 11.3. Ah, ok, ok. Sí, yo ¿Sale? lo No, agarré con...
Sí, me dio más de 20. Sí, sí es probable porque en el camino hemos eliminado algunos decimales. Digo, lo ideal sería juzgar a todos con los mismos decimales. Si lo notan, miren, aquí usamos 1, 2, ay, perdón, me equivoqué de mouse. Era sumar estas tres, esta y esta. Entonces, algunos ejercicios, por ejemplo, este de aquí, donde tengo el mouse, usamos nada más 4 decimales. Aquí usamos 7 decimales. Aquí usamos 4 otra vez. Aquí usamos 4. Aquí nada más estoy usando 3. Entonces, lo ideal sería usar todos con los mismos decimales, pero sí es un valor muy cercano a 20. Ok. ¿Vale? Me Ok. parece bien. ¿Alguien más? Ustedes me dicen, muchachos, ¿podemos continuar entonces si no hay preguntas? De mi parte todo va bien hasta ahorita. Vale. Sí, profe. Todo bien. Ok, no se me pierdan, ¿eh? Y si sí, levanten la mano. Va, continuamos entonces. Ya tengo la corriente de la resistencia 2, entonces me voy a ir a anotarlo. 0.022 amperes. Listo, pero además de la resistencia 2, desbloqueamos también aquí la resistencia 9, ¿recuerdan? Ahorita trabajamos con estas dos. Con esta y también con esta. Entonces me hace falta la R9. ¿Por qué la R9? ¿Quién depende de la R9? La R9, observen que salió de la resistencia 4, de la 8 y de la 6. Entonces, por eso me interesa saber qué onda con esta. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo con la R9. Ya tengo el voltaje de la R9 porque comparte voltaje con la R2 y tengo su valor, 1600 ohms. Entonces, lo que yo necesito saber es la corriente. Para calcular la corriente de la resistencia 9 va a ser igual al voltaje de la resistencia 9 sobre el valor de la resistencia 9. El voltaje es el mismo, 3.3159 volts. ¿Por qué? Porque es el mismo al de la resistencia 2. Recuerden, porque estaban en paralelo. El voltaje es el mismo, pero la corriente va a ser distinta y para eso lo vamos a comprobar. Entonces, el valor de la R9 son 1600. Y metemos eso en la calculadora. Yo tengo 0.020. Lo voy a dejar hasta el 2. A ver, tengo aquí. Bueno, mi calculadora me lo marca de esta manera. Miren, me marca 2.072, pero por 10 a la menos 3, por si también se los marque así. Entonces dice que mueva el punto decimal 3 veces hacia la izquierda. 1, 2, 3. Aquí quedaría el punto y complemento con ceros. Como aquí hay otro cero, voy a borrar estos y lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, mi resultado sería 0.002 amperes. ¿Sí les dio lo mismo? Sí. Sí. Si se fijan, es un valor mucho más chiquito, mucho más pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Mi pluma. Ok, observen, ahora lo mismo para comprobarlo. ¿Qué pasa si yo sumo? Sí, raya en amarillo ya, ya. ¿Sí pasa si yo sumo la corriente de la 2 junto con la corriente de la 9? O sea, estas dos corrientes, de esta y de esta. Yo tengo un valor, así que tal cual como lo tengo anotado, yo tengo un valor de 0.024. ¿También ustedes? Sí. Y esos
0.024 estamos hablando de amperes, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Entonces, la suma de esta corriente con la de esta corriente es igual a la corriente que tiene Total. la resistencia 10. No, no la total. Estamos desmenuzando la 10. Esta de aquí. Entonces, ahí poco a poco vamos comprobando nuestro ejercicio. ¿Sí lo notan por qué lo hago? Repito, de la resistencia 10 se desprenden dos resistencias, la 2 y la 9. Al ser circuito paralelo comparten el mismo voltaje y así fue como lo calculamos, ambas con el mismo voltaje. Pero la corriente es distinta. Una me dio 0.022 y la otra me da 0.002 amperes. Y si sumo esas dos corrientes, me va a dar igual a la corriente de la resistencia 10. Esto me indica que el ejercicio es correcto. ¿Vamos bien? Cierto, cierto. Sí. Sí, la de la resistencia 10 es igual a la total, ¿verdad? Como es malla. Así Es el es, primer. así es, así es. No quiero que estamos bien. Ok. Digo, decimales más, decimales menos, ¿ok? Por eso a lo mejor no lo muestra tal cual como lo tenemos aquí. Pero si se fijan, después del 24 tenemos un 1, hay un valor muy, muy pequeñito aquí. Pero 0.24 nos da un indicio de que el ejercicio es correcto. Entonces, ya calculamos absolutamente toda la resistencia 9. Ya sabemos cuál es su corriente, sabemos cuál es su voltaje y cuál es su valor resistivo. Pero, pues desgraciadamente la R9 no aparece aquí en la tabla que tengo que contestar para nada. Entonces, no nos sirvió de nada, de cierto modo, pero de lo que sí nos va a ayudar es de dónde se desprende la R9, qué resistencias hay dentro de ella, y precisamente para eso me regreso. Observen aquí, la R9 está formada por la R4, la R8 y la R6. Esto es lo importante. ¿Qué clase de circuito son? Serie. Serie. ¿Qué características tiene el circuito serie? Tiene la misma intensidad. La misma corriente, ¿cierto? Sí. Ahora, observen qué resistencias son la 4, la 6 y la 8. Entonces, yo voy a mi tablita y veo que aquí tengo la intensidad de la 4 y de la 6, de la 8 ya no. Pero si me dice usted, Mayra, que tienen la misma intensidad, entonces ya tenemos el valor ahí, ¿no? Sí. ¿Cuál sería? El de la R4 y la R6 sería 0.002 amperes. Este mero de aquí, exactamente. Sí, yo creo que ahí fue donde estaba la duda, ¿no? Sí. Y les digo, les hice hincapié en clase, ojo con estas reglas porque son muy importantes. Entonces, tanto la 4 como la 6 comparten, al ser circuito serie, comparten la misma corriente. Entonces la puedo anotar. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Sí. Y fíjense bien, ya tengo el valor de la resistencia, que aquí me lo marca, cuánto vale la R4 y cuánto vale la R6, son 1100 ohms cada una, y tengo el valor de la corriente y por ende puedo calcular su voltaje, que es lo que me está pidiendo aquí. Me pide el voltaje, qué padre. Me pide el voltaje de estas dos y ese no lo conozco, entonces conozco su intensidad y conozco su resistencia. Me voy un poquito más para abajo. Entonces, si yo quiero conocer el voltaje de la resistencia 4, va a ser igual a la resistencia 4 por la intensidad de la resistencia 4. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. De igual manera con la 6. Si yo quiero conocer el voltaje de la resistencia 6, va a ser igual a la resistencia 6 por la
corriente que hay en la resistencia 6. Entonces, únicamente sustituyo valores. ¿Cuánto vale la resistencia 4? Dijimos que 1000 ohms por la corriente. ¿Y cuánto vale la 6? Estas son 100 ohms por la corriente. Y la corriente es igual a... Ay, ¿dónde estoy? 0.002 amperes. 0.002 amperes. Y si lo meto a la calcu, bueno, aquí sería recorrer el punto decimal y aquí serían 1, 2, 3. Este sería igual a 2. Y este sería igual a 0.2. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, Sí. Así es. Ok, nada más dejen, verifico con... Ok, voltaje. Estos, por ahí un compañero de ustedes, lo vi ahorita conectado, mi tocayo, fue un punto que me hizo ver, que también la verdad es que no lo recordaba. Estos 2 volts y este punto 2 volts, obviamente si se lo sumamos al valor de la fuente, pues ya va a dar un valor muy distinto, ¿no? Va a dar un valor muy elevado. Pero la explicación sería que estos voltajes que estamos calculando no son parte tal cual del circuito en sí. Si se fijan, estos valores vienen de unos paralelos donde el voltaje es el mismo. Entonces, si lo sumo, lo estoy sumando más de una vez. Por eso es que si ustedes hacen la suma de todos los voltajes que calcularon aquí, nos va a dar un valor mayor a 20. ¿Sale? Esa es la explicación, por si se lo preguntaban. ¿Va? Entonces, si vamos bien hasta aquí, podemos continuar. Ya tengo los voltajes de cada uno, que sería para la 4, ¿sí? profe, entonces sería solamente calcular prácticamente el voltaje del R1, del R10 y del R3 y se acabó, ¿no? Sí, en esta parte, básicamente lo hicimos para llegar a la RT, a la resistencia total. Ok. Si la R1, R3 y R10 que usted me menciona fuera un voltaje, fuera un circuito paralelo, tampoco aplica, porque únicamente en el circuito serie la suma de sus voltajes es igual al voltaje aplicado, pero en paralelo no. Si quisiéramos comprobarlo, no lo hacemos con voltaje, si fuera paralelo, ¿eh? Si quisiéramos comprobarlo, nos vamos con la corriente. ¿Sí me explico? Entonces, ahí sería la suma de las corrientes de un circuito paralelo va a ser igual a la corriente aplicada. Esa es la otra regla. Ojo que esto que les estoy diciendo viene en el examen. ¿Sí me di a entender? Sí, profe. Perfecto. Claro. Vamos bien, entonces. Ya tenemos la R4 y la R6 contestada. R4 y R6. Aquí tenemos sus voltajes. Ay, perdón. Sus voltajes y sus Bueno. corrientes que ya teníamos. Dígame. No, nada. Ah, ok. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta la 5 y la 7. Ojo con esto, la 5 y la 7, ¿de dónde diablos salieron? De la 8. De la R8. Exacto. Entonces, la R8 aquí la tenemos. Y la R8 fue la primerita. Ah, es que la puse con rojo, por eso no la hallaba. Fue la primerita. Y la R8 me dice que tiene un circuito en paralelo entre esas dos. Entonces, ahí va otra vez la clave del éxito, muchachos. ¿Qué característica tiene un circuito paralelo? Que comparte el mismo Tiene el mismo voltaje. voltaje. Entonces, ¿cuál es el voltaje de la R5 y la R7? El de la R10, que viene siendo No. 3.31. No, el de la R8. El de la R8, porque de ahí salieron. La R8 sale de la R10. ¿Cierto? No, mentira, la R8 sale de la R9. Aquí está, mira.
La R8 salió del serie de estas tres y esas tres salieron de aquí. Entonces, al ser serie, la corriente es la misma, pero el voltaje no. Entonces, si yo conociera el voltaje de la 8, conozco el voltaje de las dos. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Y lo conocemos? No, hay que sacarlo. Nunca lo calculamos, ¿verdad? No. Pero sí sabemos cuál es la corriente de estas tres, que es la corriente de la R9, ¿cierto? Sí. Ok, entonces aquí me dice la R9 fue un total de 1600. ¿Vamos bien? Me regresé hasta la R9, hasta esta de aquí. Esta tiene un valor de 1600. 600. Entonces ya tengo el valor resistivo de la R9 y me hace falta su voltaje. ¿Ese dónde lo pusimos? A ver, vámonos más para abajo. Ah, miren, aquí está. Aquí calculé la corriente de la R9. ¿Ya lo vieron? Cierto, ahora faltaría el voltaje. Exactamente. Como yo ya sé la corriente de la R9, me hace falta el voltaje. Entonces yo necesito saber el voltaje de la resistencia 9, que esto De va la a ser 8, ¿no? igual a de la 9 para sacar la 8, ¿no? Ah, no, observen. Más fácil. Tengo ya la corriente de la 4 y de la 6. ¿Ya lo vieron? Aquí está la 4 y la 6. Y tengo corriente distinta de cada una de ellas. ¿Sí me siguen? No, de hecho esta parte está equivocada, ¿cierto? Ahora que lo observo, a ver, déjenme le echo un ojo. Porque la 8, la 6, perdón. Para arriba. Maestro, no Es sigue. arriba de la R8, exactamente el voltaje. Exacto. Hace Sacar falta el el voltaje voltaje de de la la... R8 para de ahí Sí. poder sacar el de la 6 y el de la... Sí, No, el de la 5 y el de la 7. 7. Exactamente. Sí, solo que para eso necesito saber cuál es la corriente de la 9, ¿no? Sería la corriente de la Pero la IR4 y la corriente de la 9, IR6. la corriente de la 9 ya la sacamos. Exacto, entonces Es la si de yo sé la... 0.002. Sí, entonces esta parte está equivocada, chicos, porque la R4, 6 y 8 es un circuito serie, ¿están de acuerdo conmigo? Exactamente. Ajá. Entonces, esa corriente debería ser la misma para estas tres y yo anoté aquí una corriente distinta para la 4 y para la 6 y no debería de haber tenido esa parte. Para la 4 y para la 6. ¿Ya lo notaron el error? Voy a borrarlo aquí, lo voy a volver a poner con otro color, miren. Borra. Borrador. Bueno, le voy a encimar un color porque no me deja borrar. Con verde. A ver, ¿ya raya? Ya. Observen. Ya lo borró. La resistencia 6, 8 y 4 son parte de un circuito serie. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Esas tres resistencias nos hicieron llegar a la R9. Sí. ¿Cierto? Entonces, si yo calculo la intensidad, la corriente de la R9, tengo la intensidad de estas tres. En efecto. Entonces, ¿por qué aquí yo tengo una corriente distinta entre esta y esta, si son serie? Eso es lo que está incorrecto. Entonces, estas deberían de ser La corriente es la misma del voltaje
voltaje es diferente, ¿no, profe? Las mismas, sí. Entonces, déjenme ver, esta ya la habíamos calculado. La corriente de la R9 está aquí. La corriente de la R9 es 0.002. Es esta. Esta de aquí. Lo borré. Y es la misma para la R4 y la R6. Correcto. Y la R8. Correcto. Y la R8. Así. Ahí está. Lo bueno fue que nos dimos cuenta. Entonces, ahora sí, déjenme corregir. Perdón, ya llegué al punto en que mi computadora se sobrecalienta y empieza a hacer lo que quiere. Cámbiale la pasta térmica, profe. No la puedo destapar porque ocupo despegar el display y tengo miedo que se rompa, la verdad. ¿No tiene cuñas? Como de las de celulares. Sí, pero necesito una plancha de calor grande, por eso. Ah, ya. Es una Surface. Entonces no hay manera de destaparla a menos de que la despegue. Sí. Y como ya no venden la refacción, prefiero que quede así. Pero bueno, entonces necesito corregir los voltajes de la 2 y la 6 ya con esta nueva corriente. Profe, pero sí los tenía bien. Sí, profe, todo estaba bien. De hecho, nada más lo único que nos estaban faltaba bien. era el voltaje de la R8 para seguir determinando la intensidad de la R5 y la R7. Ajá. Sí, entonces, ¿dónde fue que tengo este error de... Ah, ya sé, es que estas tres No, hicieron la no. 9, tienen razón. Sí. Ok, bueno. Déjenme corregirlo. Aquí era... Únicamente borro un 0, ¿no? En la de 4. Ah, sí. A ver, pluma. A ver, corriente de la 6. La corriente es la misma, profe, la R4, Ajá. en la IR4, la I. Ya, tienen razón. Sí, yo fui el que se chifló, perdón. Nada más los voltajes eran los distintos, ¿verdad? Ahí fue error mío. Entonces, 0.002 y 0.002 amperes. ¿Vamos bien así? Sí. Ok, entonces, 4, 6 y 8 tienen el mismo. En efecto. Faltaría el voltaje de la 8. ¿Cierto? Exactamente. Entonces, para conocer el voltaje de la resistencia 8, va a ser la resistencia 8 por la intensidad de la resistencia 8. ¿Cierto? La resistencia 8, ¿cuánto vale? 500 ohms. Ok, nada más déjeme buscarlo para verificarlo. Aquí está. Marca textos verde. Ah, qué padre. Marca textos verde. Ahí está. 500 ohms. Y la corriente, pues ya era la que estábamos discutiendo, ¿no? Entonces, tengo 500 ohms por 0.002. ¿Así? ¿Es correcto? Y eso me da 1. 1 volt. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Ok, entonces ya tengo todo lo que hay que saber de la 8. Y eso me sirve porque esta de aquí, la resistencia 8, desprende precisamente la 5 y la 7, que son las que me hacen falta. Ahora, misma pregunta. Ya casi acabamos, hombre.
Bueno, misma pregunta. Las 5 y las 7, ¿qué circuitos son? Paralelo. Paralelo. ¿Y qué característica tienen? Comparten el mismo voltaje. Comparten el mismo voltaje. ¿Y cuánto dijimos que era el voltaje? 1 volt. 1 volt. Exacto. Entonces, voltaje de la resistencia 5 va a ser igual a... ¿Y de la 7? Únicamente me hace falta la corriente. Si yo quisiera conocer la corriente de la resistencia número 5 y si quiero conocer la corriente de la resistencia número 7, eso va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Así es. Así es. Al valor del voltaje que tiene... al valor de voltaje que tiene la R5 sobre la resistencia 5. Valor de voltaje que tiene la R7. Déjenme mutear a alguien. Listo. Y R7. Ahí está. Entonces, ya son las últimas dos operaciones. Voy a sustituir los valores. El voltaje dijimos que era 1 para ambas. Sobre, estamos hablando de volts. El valor de cada una de ellas. Tenemos aquí, las dos son de 1 kilo. Entonces sería 1 sobre 1000. Ohms. Y si lo hacemos con calculadora de volada, tenemos que, bueno, mi calculadora me lo da como 1 por 10 a la menos 3. De igual manera hay que mover el punto para allá. Entonces tengo 1, 2, 3 y complemento con ceros. Entonces el resultado sería 0.001 y 0.001. Estamos hablando de intensidad, entonces son amperes. Y listo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Sí. Perfecto. Y bien, pues eso era lo que me hacía falta nada más. Por ahí se me chispoteó con las resistencias en un ejercicio, pero lo bueno es que ya quedó. Y como vale lo mismo, pues va a ser el mismo dato para las dos. Y listo. Con eso terminamos el ejercicio. ¿Sale? De todos modos, recuerden que pues se está grabando. En un ratito más en lo que se sube se los comparto para que todos estén ahí atentos de cómo es que se resolvió. De igual manera, creo que ya hay un video que les puse al respecto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Yo, profe. Dígame. El valor práctico, ¿eso no lo vamos a contestar? Eso lo vamos a hacer con la fuente, pero me gustaría verlos ya en persona, quién tuvo problemas con la fuente, y sobre eso trabajamos. Si ya no tuviste problemas con la fuente, ya les empiezo a mencionar cómo hacer el otro cuadrito de todos los ejercicios que hicimos que nos dicen prácticos. ¿Sale? Pero, ahí vamos a ver el tema ya del multímetro y del proto. entonces así se los mandamos ya. Así ya le entregamos Sí, la tarea. si ya lo tienen contestado, lo teórico, así mándenlo. Esa es la primera tarea. Ya la segunda va a ser lo práctico, ¿va? Tengo otra duda con lo de la fuente. Ya me había quedado cuando la armé, ya me había quedado. Traté de medir la corriente y me tronó el potenciómetro. Lo traté de cambiar, pero en el voltímetro ya no me varía el voltaje. No sabe qué problemas pude tener ahí. Sí, igual, para medir la corriente necesita ser en serie y para medir el voltaje es en paralelo. Si tocaste las terminales directamente con la fuente, la pusiste en corto. Entonces, también incluso tu multímetro pudo haber
se le pudo haber dañado el fusible. Si Sí. lo notan, todos los multímetros tienen la función del amperaje aparte. Casi siempre el cable negro no se mueve y el del voltaje va a ser el mismo para las resistencias y para checar continuidad y demás funciones que tenemos. Entonces, eso pudo haber pasado. Y con tu fuente lo más seguro es que si ya no te cambia el voltaje con el potenciómetro o el potenciómetro ya no sirve, que si me dices que le salió humo, pues es lo más probable. O incluso hasta el regulador también se pudo haber dañado. Dime. Pero cambié el potenciómetro y aún así no me cambia de valor. Entonces vámonos sobre los reguladores. El regulador viene de la mano con el transistor, que son los componentes grandes de 3 patitas que van a la orilla. Sí. El 925 y el LM3, perdón, es 317 y 2955, ¿cierto? Sí. Por lo general yo sugiero cambiar esos dos, pero igual denme chancita y mejor el sábado en clase lo resolvemos, ya que, ya que esté yo ahí para verlo en persona, ¿no? Ok, está bien. ¿Vale? Sí. ¿Algo más, muchachos? Pues no sé si nos pudiera mandar algunos ejercicios para seguir practicando, profe. Sí. Sí, dígame. Sobre todo yo de la página 25 y de la 21, que es como un poquito más enredoso ahí el Sí. asunto, necesito como practicar más. Ok, sí, se los mando, nada más denme chancita, yo espero mañana, ¿no, chicos? Porque hoy tengo un día bien ocupado, la verdad no creo mandárselos hoy. De igual manera, ya saben, mi sugerencia es vuelvan a hacer borren todo, pásenlo en limpio y ustedes solitos y comparen resultados y si no les da, chútense este video. Aún así, ya saben que no me gusta que se queden con la presión del examen, entonces el ejercicio como que viene en el examen es más sencillo que todavía, ¿va? Pero no quiere decir que le echen hueva, entonces sí les voy a mandar ejercicios muy similares a pero de igual manera para que lo practiquen y lo traigan así de manera un poquito más rápida, más fresca, pero sí viene un poquito más sencillo el del examen que y solo es uno, para que no se me estresen, pero el que venga lo hagan de manera correcta y rápida, ¿va? Ok, profe, gracias. Vale, pues entonces, si no hay nada más, ¿les parece si lo dejamos hasta aquí? Sí, profe, está bien. Vale, entonces déjenme cerrar la grabación primero.